Buenos días. Entonces hoy vamos a tener nuestra capacitación sobre la emergencia comportamental, muy importante para todas las personas que inician sus labores en nuestra institución. Entonces lo primero que quiero mostrarles es la literatura, la bibliografía que se revisó para la realización de esta presentación. La primera es las guías NICE, que son las británicas, sobre el manejo de las emergencias comportamentales, los pacientes con escenarios de violencia. Está desde febrero de 2005 y hasta el momento no ha sido actualizada. Tenemos también la guía norteamericana, que es la del profesor Allen, que también es de 2005 y hasta el momento no ha sido actualizada. Pero la gran mayoría de la revisión es del proyecto BETA, que es de la Universidad de California. Es un proyecto colaborativo, quiere decir que varios profesionales de las emergencias en psiquiatría hacen sus aportes para ir optimizando las guías y probablemente sea la que más fácilmente se actualiza porque lo está haciendo constantemente y la que está más en el estado del arte de la ciencia en el momento. Lo primero que quiero que hagamos es la definición de lo que es una emergencia comportamental. Esta es la definición del profesor Lindenmayer y es muy interesante. Fíjense que ya no hablamos de agitación psicomotora solamente, sino que hablamos de emergencia comportamental. ¿Por qué? Porque la emergencia comportamental incluye la agitación psicomotora, pero es más que la agitación psicomotora. La agitación psicomotora se limita al síndrome en el que el paciente aumenta la actividad psicomotora y se torna violento. Pero la emergencia comportamental incluye el riesgo no solo para el paciente, sino también para los demás, es decir, el riesgo hetero y el riesgo autolesivo. Entonces, por eso la emergencia comportamental es más y es la que vamos a definir. Y dice Lindenmayer que es una constelación transnosológica de comportamientos inespecíficos que por lo general presenta un curso fluctuante y que representa una amenaza para la integridad física de la persona que tiene la emergencia comportamental y o de quienes están alrededor de él en ese momento. Entonces desglosemos esta definición rápidamente. Lo primero es que es la cantidad de comportamientos que son una emergencia comportamental es imposible de poner en una lista. Cuando uno revisa la literatura encuentra que la emergencia comportamental a través de la historia se ha tratado de definir de muchas maneras. Hubo escalas, la época en la que se trataba de hacer todo con escalas. Entonces estuvo la escala de Corrigan, que era una escala de 14 ítems en donde el paciente, uno iba chuleando las cosas que tenía el paciente y a través de eso definía si había o no una emergencia comportamental. Pero eso es un escenario poco realista, porque en un escenario tan crítico como el de una emergencia comportamental, yo tratar de ponerme a definir a punta de una guía me coloca en riesgo de que mientras que estoy chuleando, entonces el paciente se complique y nos termina agrediendo. Entonces Lindenmayer soluciona eso con esta primera frase, y es que es una constelación, o sea, es tan infinito la lista de comportamientos que no vale la pena definirlos porque todos son inespecíficos. Entonces, ¿cómo la definimos? La definimos porque sea lo que sea que esté haciendo o diciendo el paciente represente una amenaza para él o para los que están alrededor de él. Si sea lo que sea que esté haciendo el paciente lo coloca en riesgo a los demás, eso es una emergencia comportamental. No importa una lista, no importa una definición, porque la lista sería imposible de hacer. Porque colocar ejemplos, podemos colocar muchos ejemplos y por más ejemplos que coloquemos no vamos a poder incluir todas las escenas en donde la persona va a estar en emergencia comportamental. Entonces eso es lo primero que dice aquí con constelación de comportamientos inespecíficos. También nos dice otra frase muy importante en el primer renglón y es que es transnosológica. ¿Qué quiere decir? Que así como hace emergencia comportamental un paciente bipolar, la hace un esquizofrénico, la hace un paciente con un trastorno de la personalidad, pero también la hace un anciano con un delirium, también la hace una persona que tenga una hipoxia, que tenga una hipoglucemia, que tenga una neoplasia en el cerebro, un cáncer en el cerebro. Entonces no nos podemos quedar con la idea de que todo lo que hace una emergencia comportamental en el servicio de urgencias es de la psiquiatría. Hay patologías no psiquiátricas que también cursan con una emergencia comportamental y eso es lo que quiere decir en esta palabra, o sea que atraviesa nosologías, atraviesa distintas enfermedades. Presenta un curso fluctuante. Clásicamente a la emergencia comportamental se le han descrito 4 grados, que son el grado 1, que es la emergencia comportamental verbal, es cuando el paciente emplea un lenguaje amenazante.
Grado 2, cuando la persona tiene además inquietud psicomotora, entonces ya está inquieto, caminando por todo lado, se le ve respirando más rápido, ya nota la inquietud psicomotora. El grado 3, que es cuando ya hay agresión a enseres, entonces ya golpea la puerta, golpea la mesa, golpea las ventanas. Y por último el grado 4, que es cuando agreden a personas, cuando se agrede a sí mismo o agrede a los demás. Verbal, psicomotora, agresión a enseres, agresión a personas. Obviamente cada grado superior incluye el anterior. Si una persona ya está inquieta, probablemente esté empleando un lenguaje amenazante, y si una persona está golpeando las cosas, pues ya está inquieta, y así sucesivamente. Entonces, cuando Lilith Mayer nos dice que presenta un curso fluctuante, lo que refiere es que a veces las emergencias comportamentales arrancan con agresión a las personas, súbitamente, la persona está quieta, se para y le pega a otro, o sea, pasó de 0 a 4. Pero hay otros que hacen todo el escalonamiento, entonces empiezan a decir, no, pero yo no me quiero quedar acá, pero ¿por qué es que ustedes no me pueden? Y empieza a emplear un lenguaje amenazante. Y luego ya se pone inquieto psicomotor, ya le pega a la pared y ya ahí trata de agredir a alguien. Ese hizo todos los pasos. Entonces una persona puede pasar de 0 a 4, de 0 a 3, de 0 a 2, de 0 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, o puede hacer 1 a 4 y súbitamente devolverse. Lo vemos por ejemplo en los pacientes ya muy crónicos, muy deteriorados, o con un compromiso neurológico muy grave por las secuelas de un trauma, por ejemplo. Entonces la persona se para, le pega al otro y vuelve y se sienta. O sea, pasó de 0 a 4 y de 4 a 0 súbitamente. Eso es lo que él nos quiere decir. Y al igual también que los comportamientos, eso no es predecible. Uno nunca puede saber con certeza cuál va a pasar de un grado al otro y cuál es el que se va a devolver. Y por último está la definición como tal, y era lo que les decía, cualquier cosa que lo coloque en riesgo a él o a los demás es una emergencia comportamental. Muy importante aquí decir que los pacientes no nos van a presentar esa definición, como les decía, en una guía, ¿no? Y vemos que incluye no solo la agitación, sino también incluye el riesgo autolesivo. Es decir, cuando un paciente se va a tratar de arrojar de una altura, cuando un paciente está intentando cortarse, igual eso lo podemos definir dentro de la emergencia comportamental. Muy importante. Hasta ahí creo que queda hecha muy bien la definición de una emergencia comportamental. No tenemos como mayor intervención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con una emergencia comportamental? Ya la hemos aprendido a señalar, entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificarla, ¿no es cierto? Y para poderla identificar, los norteamericanos tienen una frase que a mí me gusta mucho, en inglés es créale a sus tripas, believe in your gut. Como no podemos hacer una lista, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en nosotros mismos. Cuando sea lo que sea que esté haciendo o diciendo el paciente me esté dando miedo, lo más probable es que eso sea una emergencia comportamental. Yo ya voy a cumplir un poquito más de 10 años de estar acá y aún hoy me dan mucho miedo las emergencias comportamentales. Si a uno le dejan de dar miedo a las emergencias comportamentales, está en el lugar equivocado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, uno tiene que ser capaz de actuar a su miedo y para eso está el entrenamiento. Y después de esto tenemos que practicar y practicar constantemente. No nos podemos quedar solamente con que vimos el video y entonces ya aprendimos emergencia comportamental. No, hay que practicar y practicar y practicar. Y una de las cosas que hay que practicar es precisamente esa finura en poder identificar cuándo el paciente está en una emergencia comportamental. Y la manera de identificarlo, como les decía, no es con una guía, no es con unos chulos, es simple y llanamente, créale a sus tripas. Si el paciente empieza a emplear un lenguaje amenazante, no necesariamente eso es. Yo siempre coloco un ejemplo que me tocó con uno de ustedes, de los que está aquí sentado hace muchos años. El paciente tranquilito, calladito toda la entrevista, nunca habló durante la entrevista, la que hablaba era la mamá, un señor farmacodependiente. Y el hombre ni siquiera alzó la cabeza durante toda la consulta. Y cuando terminamos la consulta yo le dije, bueno, entonces debido a que hemos venido escuchando el relato de tu mamá, tú no has querido hablar, entonces yo te recomiendo que hagamos una desintoxicación, es un proceso rápido, desde que tú colabores se va a demorar menos.
y el hombre no había alzado la cabeza y súbitamente dice, sin alzar la cabeza, ¿y usted y cuántos más me van a hospitalizar? El hombre ni siquiera alzó la voz, no estaba empleando un lenguaje soez, no estaba diciendo groserías, pero estaba empleando un lenguaje amenazante, claramente, ¿cierto? Eso ya es una emergencia comportamental. ¿Cuál? Grado 1. Y ahí ya tenemos que empezarnos a preparar para actuar y vamos a ver los cómo. Entonces, en resumen, no la identificamos con una guía, la identificamos creyéndonos a nosotros mismos, confiando en nosotros mismos. Si nos da miedo lo que está haciendo o diciendo el paciente, lo más probable es que sea una emergencia comportamental. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, ¿cuáles son los pasos para intervenir la emergencia comportamental? Identificarla, ¿cierto? No está en la diapositiva, pero es evidente. Hay que identificarla y para eso nos gastamos tanto en la definición. Luego debemos intentar la contención verbal. En algunos casos haremos la contención física. Y siempre que se haga una contención física, debemos intentar la contención farmacológica. Ahora, eso tiene sus excepciones, pero pues esa es una capacitación ya para el personal médico directamente. Nosotros en qué nos vamos a centrar hoy, en aprender a hacer la contención verbal y la contención física. ¿Qué es la contención verbal? La contención verbal son unas intervenciones de carácter psicoterapéutico. ¿Por qué decimos eso? Porque se dan entre personas, operan a través del lenguaje y tienen un objetivo claro, y es tratar de desescalar la emergencia comportamental, o sea, tratar de bajarle de rango la emergencia comportamental, tratar de calmar la situación. Por eso decimos que son una intervención de carácter psicoterapéutico. ¿Y cómo se hace una contención verbal? Se hace en los siguientes pasos. Primero hay que emplear frases empáticas. ¿Y qué es la empatía? La empatía es la habilidad cognitiva, o sea, una habilidad del pensamiento, de imaginarme, de tratar de comprender las emociones del otro, no de sentirlas. Todos lo hemos vivido, por ejemplo, en un funeral cuando nos ha tocado un duelo, ¿cierto? Vienen y nos dicen, ay, yo siento tu tristeza, y eso le da a uno rabia, ¿cierto? Porque es que nadie puede sentir la tristeza de uno. Pero cuando a mí me dicen, me imagino el dolor por el que estás pasando, eso sí es posible. Entonces, lo primero que debemos decirle al paciente en emergencia comportamental siempre son intervenciones empáticas. Comprendo, me alcanzo a imaginar la rabia que le tiene que dar que lo hospitalicen en contra de su voluntad. Comprendo, me alcanzo a imaginar el miedo que deben causarle todos estos fenómenos que usted está escuchando y sintiendo. Comprendo, me alcanzo a imaginar la tristeza por la que usted está pasando y las ganas que tiene de no seguir viviendo más. Le estamos diciendo que con nuestra mente somos capaces de meternos, como dice el dicho, en los zapatos del otro. Esas son las primeras frases que debemos decir. Porque al decir empatía le estamos demostrando que estamos compartiendo con él su sufrimiento y que estamos para ayudarlo, cosa que es lo segundo que hacemos. La segunda intervención que hacemos es de reaseguramiento. Así se llama, suena un poco redundante, pero así es. ¿Y cuáles son las intervenciones de reaseguramiento? Le decimos a esa persona, nosotros somos el personal de salud, nosotros somos el equipo de enfermería, nosotros somos el personal de salud de esta clínica y lo único que queremos es ayudarle. Los trabajadores de la salud estamos siempre para ayudar a los demás. Varios ejemplos podría darles, pero eso es lo que se hace en las intervenciones de reaseguramiento, que son el segundo paso. El tercer paso es el más riesgoso de todos en la contención verbal, que es la fijación de límites, porque los pacientes casi siempre tratan de interpretarlo como si fuese una amenaza. Entonces, ¿uno qué les dice? Recuerden que venimos de las de reaseguramiento. Entonces uno les dice, como somos el personal de salud y no estamos es para ayudarlo, no podemos permitirle ni que se haga daño ni que nos haga daño a nosotros. ¿De acuerdo? Muchas veces los pacientes ahí preguntan, ¿me está amenazando? Y uno siempre debe contestar, de ninguna manera. Lo único que quiero es ponerle en contexto, explicarle lo que está pasando. Viene la siguiente, tratar de obtener colaboración. Entonces, venga, siéntese, hablemos. La contención verbal uno sabe que está siendo exitosa cuando uno logra que el paciente se siente. Si el paciente sigue de pie y sigue inquieto, la contención verbal está fracasando. Uno no necesita esperar a que el paciente pase a una grado 3 o a una grado 4 para saber que la contención verbal está fracasando. Si uno ve que el paciente no logra sentarse, que no le baja la frecuencia respiratoria, vamos mal.
Pero si uno logra que la persona se siente, si uno logra que la persona reciba un vasito de agua que se debe dar en un vaso desechable y el agua debe estar fría, nunca se le entregan a los pacientes objetos que puedan ser un arma. Si yo logro que la persona se siente, si yo logro que la persona se tome un vaso de agua, si yo logro que la persona reciba los medicamentos orales que le ordene el médico en ese momento, la emergencia comportamental se conjuró, se superó, porque ya estamos en un grado cero, ya no hay emergencia comportamental. Solo en los casos en donde la persona sigue escalando y vemos que no logramos nada con la contención verbal, entonces pasaremos acá y ahí tendremos que hacer la última intervención de contención verbal, que es la explicación del procedimiento. ¿Y en qué consiste esto? Quiero que les vaya quedando claro que la contención verbal jamás para, nunca se detiene. Todo el tiempo hay que seguir haciendo contención verbal, aun cuando hayamos llegado a la contención física. Entonces, cuando ya le estamos explicando el procedimiento, lo estamos tomando por las extremidades, vamos a aplicarle una sedación, ahora lo vamos a llevar a su habitación, lo vamos a inmovilizar, no deben emplear ningún otro término, esa palabra sí debe ser fija siempre, debe ser, lo vamos a inmovilizar en la cama. Una vez la sedación le haga efecto, se la vamos a retirar y usted va a dormir. Cuando usted se levanta vamos a continuar con la colaboración, etcétera, etcétera. Tal cual que como cuando uno está aplicando un medicamento, ¿no es verdad? Aplica los correctos y además le dice al paciente: mi nombre es tal, yo soy el personal de enfermería, le vengo a aplicar este medicamento que le ordenó su médico, siempre. Lo mismo estamos haciendo acá. ¿Por qué? Porque todo esto es un procedimiento médico y el paciente está en todo el derecho de saber qué es lo que está ocurriendo con él. Muchas veces caemos en el error de que durante la contención física nos quedamos callados. Entonces los pacientes se ponen aún más combativos y eso no puede ser. Siempre tenemos que seguirles explicando el procedimiento, así vamos a obtener colaboración de hecho. Esa es la contención verbal. ¿En qué escenario se hace una contención verbal? Se debe hacer en el escenario más seguro posible. Entonces, cuando se activa un código, lo que tenemos que hacer es tratar de retirar del escenario todos los objetos móviles, las sillas, tratar de retirar si hay atriles, tratar de retirar todos los objetos que sean peligrosos. Es por eso que dentro del procedimiento de urgencias, antes de que un paciente ingrese incluso al consultorio del triage, se le debe hacer una requisa y el paciente debe acceder a una requisa para retirarle toda arma potencial, toda situación que en el caso de una emergencia comportamental pudiese generar más riesgos para el personal de salud o para el mismo paciente. Entonces se debe hacer en un escenario seguro. Segundo, se debe hacer a una distancia segura. Entonces, ven y ven. ¿Cuál es la distancia segura? Entonces párense los dos sobre la misma línea de baldosas, que les quede la punta de los pies en la misma línea de baldosas. Eso, perfecto. Entonces vemos que ellos claramente tienen una altura diferente, ¿no es verdad? Se ha hablado mucho de la distancia óptima, entonces se hablaba de tratar de calcular uno imaginariamente la distancia de la pierna del paciente o el brazo totalmente estirado y desde ahí son un poco difíciles de definir esas distancias. Entonces, ¿cómo es la mejor técnica? Por lo menos la que yo quisiera que se aprendiera. Que mirando fijamente entre las cejas del paciente, el entrecejo del paciente, yo me haga en un punto en donde todavía le vea el color de los zapatos con mi visión periférica. Entonces, para la altura, más o menos en este caso es esta, ¿cierto? Yo ahí todavía veo el color de los zapatos de él, estira la pierna hacia adelante y vemos que estoy fuera del rango de la pierna de él. Pero si yo me hago acá, ya quedaría excesivamente lejos, ¿no es verdad? Entonces, más o menos el punto con ella sí es aquí, estira la pierna. Entonces vemos qué pasa y así yo voy a tener siempre una muy buena referencia. Mirando el entrecejo debo todavía ver el color, en este caso ambos tienen zapatos blancos, entonces debo seguir viendo el color de los zapatos. La visión periférica humana está muy evolucionada para detectar movimientos súbitos, entonces si alguno de ellos tratara de hacer un movimiento con la pierna, obviamente quedamos fuera del rango del brazo, ¿no? La pierna siempre es más larga que el brazo. Entonces, si yo me hago esta distancia, quedo fuera del rango de los brazos, pero también fuera del rango de las piernas. Y si ellos hacen algún movimiento con las piernas, me va a dar tiempo de retirarme, porque la visión periférica está muy evolucionada para detectar movimientos súbitos. Gracias. Entonces ahí tenemos un escenario seguro y tenemos una distancia segura para hacer la contención verbal. Lo tercero, el lenguaje que empleo. Ya vimos qué se dice, ahora vamos a ver cómo se dice. Entonces, si ustedes se fijan, todo este tiempo yo he estado empleando inflexiones de la voz, ¿no? O sea, subo y bajo el tono de la voz para lograr mantener su atención.
En una intervención como esta, si desde el principio yo les hubiese estado hablando en este mismo tono, que sé que aún me siguen oyendo, pero es muchísimo más bajo el volumen, y además, si ustedes se fijan, he tratado de suprimir al máximo las inflexiones de la voz, lo que se llama la prosodia, pues muy rápidamente me quedaba solo porque todo el mundo se iba a quedar dormido, ¿no es verdad? Este tipo de lenguaje es el que debemos emplear durante la contención verbal, porque lo que tenemos que transmitir al paciente es tranquilidad. Entonces yo debo modular mucho el tono de mi voz y el volumen de mi voz para que lo que yo transmita sea tranquilidad. Entonces ahí ya tenemos el escenario seguro, tenemos una distancia segura y tenemos un lenguaje seguro. Y ya sabiendo cuáles son los pasos: empatía, reaseguramiento, fijación de límites, obtención de la colaboración y solo en último caso explicar el procedimiento, ya sabemos cómo se hace una contención verbal. Pero pues, ¿qué es lo que más nos atañe el día de hoy? Que podamos hacer una contención física. Sin embargo, yo quisiera que no tuviésemos que llegar a los escenarios de contención física, ¿no es verdad? Que no tuviésemos que llegar a los escenarios de contención física, sino que siempre nos quedáramos en la contención verbal. Por eso es importante que todos estemos preparados para hacer adecuadamente una contención verbal. Sin excepción, todas las personas que trabajamos en salud debemos estar preparados para hacer una contención verbal. Lamentablemente, en algunos casos la contención verbal no es suficiente. No es suficiente. Pero les insisto, no es suficiente. Nunca he dicho que no sea necesario. La contención verbal en algunos casos no es suficiente, entonces toca hacer la contención física. ¿Cuáles son esos casos? Son muy fáciles de aprender, son dos escenarios. Hacemos contención física cuando de entrada la contención verbal no era suficiente. Si yo abro la puerta de un consultorio y un paciente está golpeando a uno de mis compañeros, pues yo ahí no me puedo poner a, ay, entiendo la rabia que tienes y estás acabando con mi compañero, y no se puede, ¿cierto? No es suficiente la contención verbal. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Tanto la verbal como la física. Acuérdense que se hacen las dos. Primer escenario: cuando la contención verbal no es suficiente de entrada. Y el segundo escenario en el que hacemos contención física es cuando la contención verbal fracasó. ¿Y cuál es la definición de que una contención verbal fracasó? Cuando en lugar de desescalar, el paciente está escalando en los rasgos de la emergencia comportamental, y vamos viendo que van pasando los minutos y no logramos que se siente, y no logramos que se siente, la persona definitivamente no nos colabora, probablemente tengamos que terminar en una contención física. Entonces eso nos permite resolver unas dudas sobre la contención física. La primera: ¿es un último recurso? No siempre, a veces es el primero, pero recuerden que va el tiempo con que seguimos haciendo contención verbal. Es un último recurso en el caso de que podamos intentar la contención verbal y esta desde el principio no sea posible. Segunda pregunta: ¿es un procedimiento médico? Por lo tanto, tiene unas indicaciones que ya sabemos cuáles son: que no sea posible la contención verbal de entrada solita o que fracase la contención verbal. Esas son sus indicaciones. Tiene contraindicaciones relativas. No quiere decir que haya alguien al que no se le pueda hacer una contención. Hay personas a las que hay que modificarles la técnica de contención. Por ejemplo, a los ancianos, por ejemplo, a los niños, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, por ejemplo, a la persona que tenga historia de fracturas o de otras lesiones. Entonces, no quiere decir que no se les pueda hacer, pero lo que hay que hacer es modificar el procedimiento. Entonces tiene indicaciones, tiene contraindicaciones relativas y tiene posibles consecuencias, que algunas son muy graves. Por ejemplo, una persona que se le haga una inmovilización y no tenga un adecuado efecto sedativo puede estar peleando tanto contra la inmovilización que sus músculos sufran un proceso que se llama rhabdomiólisis, que los músculos básicamente entonces se empiezan a romper microscópicamente hablando, pero eso suelta dentro de la sangre toda una serie de tóxicos que puede dañar el riñón y lo puede dañar de manera permanente. Entonces, una contención física puede terminar en una falla renal. Si la persona tampoco logra un adecuado nivel de sedación y sigue peleando contra la inmovilización, puede empezar a subir la temperatura corporal. Y algunos casos de hipertermia con rhabdomiólisis pueden terminar en la muerte del paciente.
Entonces una inmovilización, fíjense que es un procedimiento igual de complicado incluso que hacer una cirugía, porque puede terminar con la persona muerta si lo hacemos mal. Pero aún bien hecho, también hay otras situaciones, pacientes que el efecto farmacológico no es suficiente y recuerdan el proceso y a partir de ese proceso van desarrollando complicaciones en el futuro y hacen un cuadro de estrés postraumático. Entonces se acuerdan de la inmovilización y les da un malestar con ansiedad muy intenso. Entonces pueden quedar secuelas, fíjense, para toda la vida. Entonces por eso es que hablamos que es un procedimiento que tiene unas indicaciones y que siempre lo debemos aplicar cuando los riesgos sean menos que los beneficios. Si una persona tiene riesgo de morir, si una persona tiene riesgo de hacerse daño, si una persona está en una situación de una emergencia comportamental, es mejor hacerle la contención física que no hacerla. Pero no podemos, por ejemplo, creer que la contención física es para castigar a los pacientes. No podemos creer que la contención física se indica cuando no haya riesgo para él ni para los demás. Solo se indica cuando hay riesgo para él o para los demás. Aquí está la definición de la guía de Allen que les mencionaba. Entonces, ante el fracaso de la contención verbal o cuando inicialmente no era posible la contención verbal sola, ahí está la indicación de este procedimiento. Recuerden que nunca se detiene la contención verbal, aún en contención física seguimos haciendo la explicación de todo lo que hacemos. Es un proceso temporal, solamente se hace para permitir la contención farmacológica. El acuerdo de Kosovo en 1995 declara que hacer contenciones físicas sin sedar a un paciente es trato inhumano, y ya sabemos por qué, ¿no? Se puede complicar severamente. Pero de todos modos, recuerden que toda medicina tiene excepciones. Hay ancianos a los que solamente les hacemos inmovilización de pelvis para que no se caigan en la noche, y eso no significa que tengan que tener una contención farmacológica. Solamente hacemos una modificación del procedimiento para garantizar la seguridad. Se pregunta mucho uno si entonces las mujeres no pueden derribar y sujetar hombres. Eso es una mentira, porque la contención verbal, la contención física, no es algo de fuerza, es algo de técnica. Y es lo que vamos a aprender a continuación. Una vez se inicia una contención física, ya no podemos detenerla. Ya si el paciente diga, no, ahora sí yo ya les voy a colaborar, nunca. Ya una vez se inició la contención física, hay que terminarla. ¿Por qué? Porque sabemos de muchas historias, todos aquí la hemos vivido, de los casos de los pacientes, sobre todo los de trastornos de personalidad, que lo que están buscando es la oportunidad de que lo suelten para intentar nuevamente agredir a alguien o de evadirse. Y una vez lo empezamos, hay que completarlo. ¿Cuándo debe intervenir la fuerza pública en una situación de una emergencia comportamental? Es muy sencillo. Cuando una persona está armada, cuando esa persona amenaza nuestra existencia, si nos dice, no, es que si ustedes no me dejan salir de acá les disparo, por ejemplo, los apuñalo, ese tipo de situaciones, entonces eso es una situación que supera la capacidad del equipo de salud. Entonces abrimos las puertas y le decimos, bien, pueda váyase, pero nosotros somos ciudadanos y por lo tanto estamos en el deber de denunciar. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos y decimos, señores, cae de la policía, ahí va bajando por tal parte de la ciudad una persona que va vestida así, 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 y lleva un arma de fuego, lleva un arma blanca, esta es la situación. Digamos que esto, como en todo lo que vamos a venir charlando, tiene sus definiciones complicadas, porque en algunos casos, si el paciente, por ejemplo, se armó un corta uñas, si se está tratando de hacer daño, nosotros no podemos esperar a que la policía venga para tratar de contenerlo, porque él es el que se está haciendo daño. Entonces veremos modificaciones de la técnica cuando eso así se presente. Pero si vemos que la situación es de extrema violencia, que la situación es déjenme ir, entonces yo aquí hago una tragedia y estoy armado, entonces abrimos y denunciamos, porque eso ya no es del equipo de salud, sino supera la capacidad del equipo de salud y es una situación de orden público. Y las situaciones de orden público las resuelve es la fuerza pública, no el equipo de salud. Muy bien. Todas las guías, cuando hablamos de la contención física, nos muestran esta foto. Los libros y las guías en psiquiatría muestran esta foto, que es la foto ya del paciente en este paso, que es la foto de la sujeción. Pero ningún protocolo habla claramente del derribo. Nosotros en esta clínica nos hemos puesto en la tarea de tratar de optimizar tanto este proceso que no le tengamos miedo a explicar el derribo, porque no lo hacemos de una manera inhumana, porque no lo hacemos de una manera
grotesca ni nada de lo que tengamos que temer. Entonces por eso nosotros sí explicamos los 3 pasos. El derribo es el paso por el cual tratamos de llevar al paciente a una posición horizontal, es decir, controlar por completo sus movimientos. Su objetivo central, al igual que el de la totalidad de la contención física, es controlar de manera inmediata el riesgo de hacerse daño o hacerle daño a los demás. Porque si nosotros sujetamos a la persona, le impedimos que se haga daño o que le haga daño a los demás. Por lo tanto, esa es la razón de ser de la contención física. Pero recuerden que eso solo es temporal. Lo que lo va a permitir en el largo plazo es la contención farmacológica. Entonces a veces nos afanamos mucho a tratar de hacer los pasos y nos los saltamos, y debemos tratar de siempre respetarlos en su orden. El derribo, entonces, ¿en qué consiste? Entonces vamos a ver los ejemplos acá. Entonces, vamos a imaginarnos que él es el paciente, que allá adelante está la persona que estaba haciendo la contención verbal, que esa persona se dio cuenta que la contención verbal estaba fracasando o que de entrada era imposible y por lo tanto activa el sistema de emergencias. Acá en nuestra institución es a través del sistema de radios o Avantel y el código clave es código rojo. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos ese color para tratar de darle la importancia que tiene para nosotros la emergencia comportamental en la medida en la que es el código que más frecuentemente se nos presenta y el más grave, el que con más complicaciones tenemos durante el periodo que hemos analizado. Entonces esa persona activa y debe llegar el personal. Deben llegar mínimo 6 personas para que se haga una contención física adecuada. Con menos de 6 personas no estamos en un proceso de contención física, sino estamos en un proceso que se llama hacemos sometimiento del paciente, que debe tratar de parecerse lo más que se pueda a lo que les voy a mostrar a continuación. Pero ahí ya estamos en un rango complejo entre lo que sería un actuar en el equipo de salud y no. Sin embargo, si yo veo que el paciente está en mucho riesgo de hacerse daño a él, yo debo tratar de intervenir, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es que estén las 6 personas, eso es lo ideal. Entonces, la persona con más experiencia, que acá hay muchos enfermeros de muchos años y muchos de ustedes que cada día se perfeccionan más, es la que ya inicia el proceso de la contención física como tal. Mientras tanto, la persona que está haciendo la contención verbal debe tratar de seguir hablando con el paciente y eso nos facilita que él tenga la atención en esa persona y no en los que están llegando. Cuando ya la persona llegó, entonces la persona más antigua, la más entrenada, es la que debe hacer el primer paso. Si esa persona es diestra, se hace a la derecha del paciente. Si esa persona es zurda, se hace a la izquierda del paciente. Yo soy diestro, primero se los voy a mostrar con la mano derecha. Entonces, los pasos son los siguientes. Primero, se coloca la mano en esta posición, dejando más o menos expuesta la unión del primer dígito del dedo gordo de la mano con el resto de la mano. Y lo que hacemos es que la mandamos al piso de la lengua del paciente, la mandamos al mentón, más o menos. Y el mentón debe quedar en este punto. El piso de la lengua está colocado con la articulación, en términos médicos es la articulación metacarpofalángica del primer dedo, y aquí lo fijo el mentón. ¿De acuerdo? Eso desencadena en la totalidad de los pacientes una reacción, y es que el paciente piensa que lo van a estrangular, ¿cierto? Obviamente, el error más grave que vemos en esta técnica es que muchas personas mandan la mano hacia el cuello, incluso mandan ese el brazo, y nosotros no debemos tocar para nada el cuello del paciente porque nuestra intención no es estrangularlo. Lo que vamos a hacer es fijar el mentón. Entonces eso hace que él reaccione, ¿cierto? Él manda siempre las 2 extremidades a tratar de retirar la fijación que yo le estoy haciendo, y eso es muy importante. Si el paciente no está pegado a una pared, yo me ubico detrás de él y con mi mano no dominante fijo la frente y lo traigo hacia el hombro no dominante. Un error muy frecuente acá es que tratan de pasar la cabeza detrás para traerlo al hombro dominante. Y si yo pongo mi cabeza detrás del paciente, él me puede agredir cabeceando hacia atrás. Entonces, repito, los pasos básicos son fijar el mentón, él reacciona y yo mando la cabeza a la frente y lo traigo hacia mi hombro. Digamos que una de las limitaciones de este procedimiento es que la persona que hace la contención física en este paso debe ser o más alto o por lo menos igual de alto que la persona. Cuando son más bajos, a veces cometemos el error de que saltamos a fijar el paciente y ahí es donde nos fijamos del cuello y entonces podemos resultar con lesiones más graves. Es una de las pocas limitaciones que tenemos en este proceso. ¿Qué pasa si el paciente está arrinconado
pegado a una pared, que es el escenario más frecuente, porque el paciente busca seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se incluye un paso más. Fijo el mentón, él reacciona y yo empujo el hombro y lo traigo hacia el hombro no dominante, ¿de acuerdo? Entonces, repitamos. 1, 2, 3. ¿Listo? Muy bien. Y aprovecho, vean, se me ha olvidado decirles. Cuando llegamos a un escenario de una emergencia comportamental, el escenario debe ser lo más seguro, ¿se acuerdan? Debemos retirar todos los objetos que puedan lesionar. Y eso incluye nosotros, los anillos, los relojes y las gafas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de entrar a la contención, nos las quitamos, las ponemos en un sitio seguro, que no se nos van a perder al final de la contención que las encontremos, y debemos estar sin nada que se nos pueda enredar en el paciente o que lo pueda arañar o lesionar al paciente, ¿de acuerdo? O que en el caso de que haya otras situaciones, pues que no vaya a haber cristales ni nada. Obviamente, los pacientes sí están, recuerden que durante la requisa se les retira también, entonces vamos a hacerle la requisa a este paciente y le quitamos las gafas. Listo, ahí nos sirvió para recordar ese paso. Muy bien, entonces repito, si no está la persona pegada a la pared, simplemente es 1, reacciona, 2. Si la persona está pegada a la pared, es 1, reacciona, 2 y 3. ¿Listo? Entonces yo ahí voy a tener fija la cabeza del paciente, que al ser una parte móvil puede convertirse en un objeto de agresión. Él puede cabecear, puede intentar morder, puede intentar escupir. ¿De acuerdo? Fijo la cabeza, que es el paso tal vez uno de los más importantes. Vamos a imaginarnos por el tema de la disposición acá, que yo ya estoy ahí y entonces él está en esta posición. El segundo en el que él va reaccionando con sus manos hacia arriba es el segundo en donde el paciente no va a patear, no va a haber ninguna coordinación motora distinta a él tratar de quitar la amenaza que él cree que es la más grave en ese momento. Eso nos da un margen de tiempo al resto del equipo de salud para ir a sujetar las otras extremidades, que son puntos, muñeca y codo. Por este lado, muñeca y codo. Entonces ya ahora tenemos fija la cabeza y fijas las extremidades superiores. ¿Qué nos falta en ese momento? Hacer el derribo como tal. Entonces, ¿en qué consiste el derribo? La persona que está más frontal, más al lado del que está hablando, que en lo posible debe no participar de la contención física, va a ir hacia las piernas del paciente y va a hacer dos movimientos. Entonces, si lo vemos acá, va a abrazar las rodillas por detrás, las va a traer hacia sí mismo y con el hombro dominante va a dar un pequeño empujón hacia atrás. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que el que está acá arriba en esta posición va a sentir inmediatamente como el paciente se le viene ya el peso hacia él, y en ese momento ya el paciente está en nuestro control, porque él ya no tiene la fuerza, toda la tiene sobre el plano que nosotros queremos que lo tenga. Ya de aquí para allá lo único que tenemos que hacer, vamos a ir hacia atrás lentamente y lo vamos a ir bajando por el pecho, que esta es otra que se nos olvida mucho a veces explicar qué es lo que hacemos. Miren que yo ya lo bajé del hombro hacia mi pecho y entre todos seguimos bajando, 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 y yo cada vez lo bajo más hacia mi abdomen y ya del abdomen lo bajo al suelo. Eso lo vamos a ver ahorita bien. ¿Listo? Ya del abdomen sí lo bajo al suelo y entonces, ya gracias, llegamos a esta famosísima posición, en donde ustedes ven que todos los que participan tienen fijas las extremidades y la cabeza por dos puntos: mentón, frente, muñeca y hombro. Ya en el suelo sí se corre hacia el hombro, aunque también es válido hacerlo en el codo. Codo y muñeca, hombro y muñeca, y tobillos y arriba de las rodillas. Miren que aquí se ve muy bien. Y ese paso se llama sujeción. Entonces ya derribamos y aquí estamos en sujeción. Mucha atención, que aquí hay algo en lo que fallamos terrible. La contención farmacológica se hace aquí. Nosotros nos inventamos un paso más, un paso que no está en ninguna guía, que se llama cargue. A los pacientes los derribábamos, los sujetábamos y normalmente alguien decía 1, 2, 3 y todo el mundo para arriba con el paciente en los hombros y para la cama de la habitación. Resulta que ahí nos estamos haciendo una lesión que nadie nos la va a pagar después en nuestra espalda. Los pacientes se contienen en sujeción, ahí se hace la contención farmacológica, y cuando el paciente está menos combativo se pasa a una camilla de transporte, puede ser de rodachines o una camilla de inmovilización tipo Miller,
y lo trasladamos hasta la cama, en donde hacemos el último paso, que es la inmovilización. Eso es muy importante tenerlo claro, porque tenemos que pensar siempre en la ergonomía de nosotros también. Tenemos que pensar siempre en la ergonomía de nosotros. Muy bien, entonces aquí hay una modificación de la técnica para los ancianos y para las mujeres embarazadas y para los niños. A un adulto en sujeción, lo que yo hago es no hacer fuerza, sino lo único que hago es propulsar mi cadera y mi espalda estando rectas, de tal suerte que yo al paciente le aplique mi peso corporal. Una persona puede levantar con las piernas en un gimnasio hasta 200 kilos, entonces uno diría, no, pues nos levanta a nosotros y le sobra, ¿no es verdad? Pero resulta que al estar sobre un plano, los grupos musculares no se contraen de la misma manera. Y si yo le aplico mi peso corporal, puede ser que sea una mujer de 40 o 45 kilos y ni la persona más fuerte va a ser capaz de desplazar el segmento. Pero si estamos hablando de un niño, si estamos hablando de un anciano o de una mujer embarazada, yo no me puedo poner a colocarle mi peso corporal, sino modificamos la técnica. Si la persona hace fuerza hacia arriba, nosotros hacemos un poquito de fuerza hacia abajo, pero miren que la espalda está fuera de la línea del peso del paciente, la espalda queda recta. Y si el paciente hace fuerza hacia arriba, yo hago un poquito de fuerza hacia abajo. Si el paciente no está combativo, ya simplemente lo sostengo. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la inmovilización. La inmovilización es fijar al paciente por distintos planos o por distintos medios a un plano, que va a ser la cama. Y entonces ahí es donde empleamos los inmovilizadores. En otros países los inmovilizadores son modernos, son muy interesantes. Vemos que son con cuero, que por dentro están abullonados, entonces no hay lesiones por fricción, pero lamentablemente son excesivamente costosos. Aquí se estuvo averiguando, estuvimos haciendo escenarios de cuánto costaría tener set de inmovilizadores por cada cama y realmente es excesivamente costoso. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro país? Pues hacemos una modificación. Esta es una imagen del nudo con estos inmovilizadores de tela, que no son más que una tela resistente de un poco más de 3 metros de longitud, que tiene cosido en el centro una guata, es decir, esa tela que es abullonadita de los edredones, y esa es la parte que va a ir al paciente. Entonces primero les muestro este nudo, que es el que no hay que hacer. Se colocan, ahorita les vamos a mostrar una modificación de este nudo. Primero les voy a mostrar esta técnica. Se colocan ambas manos de mi cuerpo hacia el frente, en términos médicos de posterior hacia anterior, se colocan así, y hago las dos argollas que me son posibles, haciendo el giro muy importante de 360 grados, así. ¿Cuál es el problema de este nudo? Que entre yo más ale, el nudo se sigue apretando hasta el punto en donde tenemos la siguiente complicación de las inmovilizaciones, que se llama mano caída o pie caído, y es que deja de circular adecuadamente sangre y lo primero que se lesiona son los nervios. Y si la situación es grave y se mantiene mucho tiempo, la mano puede morir, la necrosis. Entonces, ese es el nudo que no hacemos. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué nos lo están enseñando? Porque resulta que sí tenemos que tenerlo claro, porque el nudo que sí se hace es este. Los que hayan conocido de nudos alguna vez de Cruz Roja o Defensa Civil, esto se llama una presilla de alondra completa y esto se llama presilla de alondra incompleta. ¿Cómo se hace la incompleta? Si esta es la posición de las manos para la completa, en la incompleta yo traigo una mano de anterior hacia posterior y la otra sí la dejo al revés. Entonces tengo las dos manos en esta posición. Y lo único que hago es hacer los giros que me son posibles. Y recuerden que el secreto es hacer completo el giro. Miren, son 360 grados. Y lo mismo hago acá. Como esta mano no me da, entonces las cruzo y ahora me queda el nudo. Mírenlo muy bien ahí, una tira sale hacia adelante y la otra sale hacia atrás. ¿Y cuál es la ventaja de este nudo? Que cuando yo halo de las dos tiras, el nudo se autobloquea, ya no avanza más. Si yo halo una sola de las tiras, lo puedo llevar hasta la posición cómoda y es que me quede un dedo adentro para que no vaya a haber problemas de la circulación, y ahí sí hago nudo y nuda, y esto es lo que fijo a la cama.
Debo dejar un nudo cerca del alcance del paciente, que normalmente es el que le coloca en el travesaño de la cama, para que él esté ahí mientras que lo coge la sedación tratando de soltarse. Pero la razón de que esto mida más de 3 metros es que me quede todo esto para yo poder hacer nudos en la mitad de la cama, o por lo menos cerca de la mitad de la cama, donde el paciente no alcance. Entonces vamos a ver otra técnica, porque para que tengan varios escenarios, entonces aquí nos va a mostrar la otra. Es con esta mano así. Entonces él pone, las dos manos siguen estando de anterior hacia posterior, pero una mano deja la palma hacia arriba y la otra mano deja la palma hacia lateral. Y se hace igual. Y se hace un giro, hacen los dos giros de 360 grados y miren que el resultado es el mismo, ¿cierto? Mostrémoslo otra vez despacio. Entonces primero la posición. Ya en la posición que yo les enseño, una mano viene hacia acá, ¿no? Fíjense que en este caso no, sino la mano él la deja normal y la mete es con la palma hacia lateral. Una palma queda hacia arriba y la otra palma queda hacia lateral. Le hago despacio, gira 360 grados y gira 360 grados. Y ahí queda la otra técnica y el resultado del nodo es el mismo. Aprendan el que quieran hacer, pero lo importante es que el resultado sea este nodo. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Y qué tenemos acá entonces? Que esto se puede hacer muy fácil en cualquier parte del país, con tela, guata, eso sí la tela debe ser resistente y tener en cuenta pues las medidas. Ahora, para los ancianitos, estos inmovilizadores también tenemos, que son básicamente el mismo, pero un tamaño muy superior, ¿cierto? Mucho más ancho. Y este es el con el que vamos a hacer las inmovilizaciones de pelvis, que son para los ancianitos evitar el riesgo de caída. ¿De acuerdo? En algunos pacientes que están un poco combativos se utilizan. Muy bien. Devolvámonos acá un segundo y vamos a mostrar las variaciones del derribo. Entonces, bueno, hay en la literatura otras revisiones y yo me siento en el deber de denunciárselas para que vean que la técnica que hacemos acá en la Clínica San Juan de Dios no es la única. Pero es importante decirles algo, y es que creemos que con la experiencia que acumulamos, la técnica que les mostramos es la mejor. Pero hay otras. En algunas instituciones alguien está haciendo la contención verbal y uno de los que llega trae a sus manos a la espalda una sábana, una funda de una sábana, y en el momento en el que deciden hacer la contención física, arroja la funda de la sábana a la cara del paciente, y miren la reacción, ¿cierto? O sea que lo termina llevando a una posición similar a la que vimos. Entonces cuando él está cogiéndola, rápidamente los demás reaccionan y le toman las extremidades. Se le hace una protección neurosensorial al paciente, entonces él no ve y reacciona. Problemas de esta técnica: primero la puntería, yo le puedo apuntar a la vaca y no darle el potrero, ¿cierto? Entonces se lo tiro a la cara y resulta que se va por allá para el otro lado y el paciente entonces no tuvimos. Segundo problema de esta técnica: no fija la cabeza, ¿no es verdad? Entonces el paciente puede agredir con la cabeza. Por eso esta técnica nosotros no se la recomendamos. Y cuando el paciente se arrincona y se arma, o cuando el paciente está armado, entonces hay otra técnica, vengan los dos, y es que una persona toma una de las colchonetas de la cama, ustedes se hacen detrás de mí, se ponen las manos en los hombros. Esto permite saber cómo está la guía de trabajo y saber quiénes están. Entonces, cuando él está allá armado, ellos me van guiando, porque yo no veo obviamente, y me van guiando hacia donde está el paciente y lo vamos arrinconando. Y una vez lo arrinconamos, el que está más atrás va al brazo derecho y el otro va al brazo izquierdo. Esta es una técnica muy segura para coger a pacientes que están armados y se están tratando de hacer daño. Así no nos puede hacer daño a nosotros, ni tirándonos líquidos, ni escupiéndonos, ni mordiéndonos, ni si tiene un arma blanca va a tratar de pasar el grosor de la colchoneta. Pero recuerden, esto cuando se usa, cuando el riesgo es para él. Si el paciente nos está amenazando es a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Le abrimos la puerta y llamamos a la policía. ¿Listo? Entonces mostrémosla otra vez. El paciente, digamos que está armado, entonces yo coloco la colchoneta adelante, yo no veo, entonces ¿quiénes me guían? Ellos, y para eso es la posición de los hombros. Vamos avanzando hasta que lo arrinconamos, y una vez lo arrinconamos, cada uno pasa a tomar los brazos. ¿Problemas de esta? ¿Podemos fijar la cabeza? No. Entonces al retirar tenemos que ser muy rápidos
rápidos en volver a sujetar al paciente con la técnica de girar el hombro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ya todos los pasos por completo, ¿no es cierto? Tenemos la inmovilización y tenemos la frase final. Y es que estas son las técnicas con las que durante muchos años nos ha ido muy bien en esta clínica. No quiere decir que no haya otras. ¿De qué depende que seamos capaces de reaccionar adecuadamente en estos escenarios? Que lo hagamos de manera repetida, que practiquemos hasta el punto de que aún con el miedo que nos dan estas situaciones, seamos capaces de actuar. Alguien dijo alguna vez que la valentía no es no tener miedo. Si uno no tiene miedo, lo que es un tonto. La valentía es ser capaz de actuar aún a pesar del miedo y hacerlo bien, tanto por el paciente como por nosotros. ¿Listo? Quiero decirles una cosa más, que se me olvidó, siempre pasa en este tipo de casos. Cuando hablábamos de la posición segura, de la distancia segura, del lenguaje seguro, del escenario seguro, recordé, no olvidé decirles la posición del que hace la contención verbal, ahorita la vamos a ver muy bien, y es esta. ¿Por qué? Porque cuando enfermería llega ya con los inmovilizadores, normalmente lo que hacen es que hacen el nudo, ¿cierto? Y lo traen así. Ahorita vamos a ver. Entonces enfermería siempre llega con las manos atrás. Y alguien normalmente trae la sedación y entonces también la trae atrás. Cuando ustedes después les hacen ya la capacitación, cada una de las personas de las jefes de enfermería y los jefes de enfermería ya les van a decir qué enfermero de qué servicio trae, cuál trae los inmovilizadores, cuál traerá la camilla, en caso de que se necesite una colchoneta, quién trae la sedación. Entonces el personal de enfermería normalmente llega con las manos atrás y eso despierta mucha suspicacia en el paciente, porque dicen que traerán. Por eso el que está haciendo la contención verbal debe estar en esta posición. Así no, porque esto es amenazante. Así no, porque es aún más amenazante, ¿no? Ya uno simplemente le hace así y entonces venga, nos encendemos. No, aquí la posición es una posición de respeto y de tranquilidad y la posición debe ser esta. Muy bien. Aprovechemos, ¿hay preguntas? Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Juan Carlos Castro y soy el médico que está de psiquiatra que está de turno hoy acá en la UCA. ¿Cómo ha estado? Mal, Cuénteme por qué. porque todo el tiempo me traen con engaños, me dicen una cosa, la otra. Sé que yo como 8 días acá hospitalizado, pero nadie me viene a visitar. Me han dicho que tengo derecho a una llamada, no me la hacen, nadie me llama, nadie me visita. Entonces yo necesito solucionar. Las llamadas las hacemos en la nochecita. ¿Será que en las noches usted no ha estado colaborando, que no le han podido hacer la llamada? No, porque a mí me llevaron para arriba la semana pasada. Nos llevaron un poco de allá, tuve un problema que por unos cigarrillos y ya después me volvieron a dar para acá y aquí no recibo visitas ni allá tampoco, ni sé qué horario es la visita. Bueno, tratemos de estar tranquilos, nosotros lo único que queremos es colaborar. No, mire, yo desde ayer yo ya le dije al enfermero que anda por ahí uno de gafitas que yo lo único que quiero es irme de acá, yo ya me quiero ir de acá, yo ya no soporto un día más acá. Yo quiero, no sé dónde estoy, pero no quiero que me ayuden más. Estamos en la clínica San Juan de Dios, No, queremos es ayudarle. Yo tengo que ir al campo porque yo tengo que ir a trabajar. Claro, yo le entiendo eso, pero es importante que para que pueda ir a trabajar esté bien. No, yo ya me quiero ir. Tranquilo, no se preocupe. Yo ya me quiero ir. Siéntese y hablemos. No, todo Código lo que rojo me en dicen la lo mismo. boca, código rojo en la boca. Siéntese tranquilo. No me voy a sentar, no me voy a sentar. Todos los días me dicen lo mismo. Vamos a ir abriendo por acá para que todos estén tranquilos, no se preocupe. Sí, porque necesitamos ayuda, compañeros, no se preocupe, tranquilo. Porque mire, fue el que me llamara, yo dije que me dejara llamar a la casa y no me ha dejado llamar cuando estábamos para arriba. Pero en este momento tenemos que ayudarlo a pesar de que yo sé que usted no quiere. Pasemos por acá al pasillo y hablamos aquí en el pasillo. Bien, pueda pase por acá. Pero siempre le dicen a uno lo mismo. No sé cómo que estamos para ayudarlo a llamar y yo lo único que sé es que, pues que yo lo único que sé es que yo ya me quiero ir de acá. Yo le entiendo. Mira, estoy muy aburrido y yo sé que la salida es por allá. Y este señor que está ahí no me dejó hacer la llamada. No se preocupe, tranquilo, tranquilo, lo estamos tomando por las extremidades y le vamos a ayudar. Pero no les haga fuerza y ellos no le van a hacer más fuerza.
No se preocupen, todos estamos es para ayudarlo. No. Silvia, vamos a preparar una olla nacional, por favor. Siempre lo mismo. Tranquilo. No se preocupe, no les haga fuerza, que ellos así no le van a tener que hacer fuerza a ustedes, colaboren. No, pero siempre es lo mismo. En este momento le vamos a aplicar una sedación para que usted esté más tranquilo. No me hace nada. No se preocupen, lo estamos ayudando, lo único que queremos es ayudarlos, no les haga fuerza a ellos para que ellos no le tengan que seguir haciendo fuerza. En este momento le vamos a aplicar una sedación y luego lo vamos a llevar a su habitación. Ahí le vamos a hacer una inmovilización y apenas usted ya esté más colaborado vamos a retirar esa inmovilización, no se preocupe. Siempre lo mismo y nunca me van a hacer la llamada. Siento que el teléfono de mi mamá es fácil. Listo, 1, 2, 3. El teléfono de mi mamá es rojo. Tenemos, pero no se preocupe, colabórenos. Regálame la llamada y yo me tranquilizo. Seguramente necesito que venga por mí que tengo que ir a trabajar. Ya la medicación que le aplicamos le va a empezar a hacer efecto, usted se va a dormir. Cuando usted se duerma, nosotros vamos a retirar los inmovilizadores. Lo único que queremos es ayudarlo. Cada vez que ocurra esto, que usted se ponga así agresivo y violento, vamos a tener que hacer lo mismo. ¿Y él por qué no me dejó llamar? Pedimos que no les porque era a la hora que tocaba, por la tardecita y la nochecita, y para poder llamar tienen que estar tranquilos. Fíjense que desde que usted nos colabore vamos a poder cumplir con las normas. ¿Listo? No, yo le colaboro si me dejan llamar. El teléfono de mi mamá es rojo, el fondo es rojo. Si esta noche ya usted está más colaborado, le hacemos la llamadita. ¿Listo? Estése tranquilo. En este momento lo vamos a llevar a su habitación. ¿Listos? 1, 2, 3. O si me van a llamar, no, si me van a llamar. Claro que sí. Apenas usted esté más colaborado, lo vamos a llamar. ¿Listo? Y su familia seguramente va a venir a visitarlo. ¿Listo? ¿Cuántos días llevan aquí? 8. Ya vamos para 2 semanitas. ¿Qué día es hoy? Hoy estamos a sábado. Allá toca plaza, allá está cruzado, allá del parque. ¿Dónde te Pácora? Sí. Allá se coge café toda la semana. Aquí Se se va va a estar trabajando comiendo aguacate. ¿Listo? Sí, me van a colaborar con la llamada. Claro que sí. Ahora lo que vamos a hacer es inmovilizarlo a la cama para evitar que se caiga. Una vez ya lo coja le haga la sedación, entonces se va a dormir. Para eso lo estamos inmovilizando a la cama. Apenas usted se duerme, ya está más tranquilo, le Agua. Ahorita ya le vamos a regalar un vasito de agua, ¿listo? Aquí acostado no podemos, pero apenas usted ya se despierte y esté más colaborado, le regalamos agüita, ¿listo? Me dio mucha sed. ¿Listo? Quiero agua. Ya le está haciendo efecto la medicación, cierre los ojos y verá que ya se va a dormir, o yo. Ya le está haciendo efecto la medicación y ya apenas usted cierre los ojos va a poder descansar. Apenas usted ya esté descansadito, le vamos a retirar esos inmovilizadores y recuerde, colabórenos para que no tengamos que volver a pasar por esto. Regálenme la llamada, yo normalmente pido la llamada a mi mamá, el teléfono que sea rojo. Esta noche lo hacemos, ¿listo?